Seguimos en tu programa Ahora Información Saludable. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos. ¿Por qué tomo agua Zoe? Porque es ligera, no contiene sales y además ayuda a desechar las toxinas de mi cuerpo. Así, tú como yo, no tomes agua, toma Zoe. Seguimos en tu programa Ahora Información Saludable y tenemos como invitado al doctor Francisco Chagoya Santillán, pediatra, que el día de hoy nos va a hablar acerca de la varicela. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Dinos, ¿qué es la varicela? Bueno, la varicela es una enfermedad infecciosa de un grupo que se llama febril exantemática. Es una enfermedad de los niños, pues. ¿Qué quiere decir con febril exantemática? Que se acompaña de ataque al estado general, fiebre y lesiones en la piel. En ese grupo de enfermedades hay varias de las que conocemos, todos hemos escuchado, como el sarampión, la rociola, la varicela, la rubiola. Nosotros como mamás, ¿cómo podemos darnos cuenta que nuestro bebé está pasando o está empezando un proceso de varicela? Ok, bueno, los síntomas más comunes de la varicela son unos síntomas generales que empieza con un poco de fiebre, escurrimiento nasal, estornudos, quizá un poquito de dolor de garganta y empiezan a aparecer unas lesiones en la piel que son unas manchas rojas. Como ampollitas. Esas manchitas rojas en los primeros días se llenan de agua, que se hacen vesículas y quizá unos 2 días después se llenan de pus y aproximadamente a las 4 o 5 días ya se vuelven unas costras. Esa es la evolución, digamos, natural de la enfermedad. ¿Esta enfermedad de la varicela tiene una época especial del año en el que se convierta, como epidemia o que dé más? Ok, sí, en algunos climas, en los climas templados sobre todo, sí guardas un patrón de estacionalidad. Se dice que a principios de la primavera, bueno, finales del invierno y principios de la primavera, es la época más común. En nuestro clima, que es tropical húmedo, no guarda tanto ese patrón, puede presentarse todo el año, de hecho aquí se presenta todo el año, lo vemos nosotros todo el tiempo, pero sí aumentan un poquito los casos en esta época, finales del invierno, principios de la primavera. Entonces, ¿qué les recomiendas por último a las mamás que se empiezan a dar cuenta que están saliendo, que los niños tienen temperatura, que tienen escurrimiento nasal y que les están saliendo las ampollas? ¿Cuál sería lo que de primera mano tienen que hacer las mamás en casa? Muy bien. Sí, las medidas generales son darle muchos líquidos a su bebé, aislarlo, hay que cuidarlo a él y también a los otros que no se contagien. Existen algunos medicamentos, algunos antivirales que se usan en ciertos casos cuando se ve que hay un niño que tiene muchas lesiones o que está presentando mucha fiebre. Bueno, se recomienda dar medicamentos para la fiebre. Paracetamol es el más usado. Sus medidas de aislamiento, muchos líquidos y mantenerlo en reposo. Habitualmente se recomienda una semana de mantener en su domicilio para que se recupere por completo y se podrá reintegrar sus actividades, tanto en su escuela como actividades físicas, una vez que ya las lesiones todas sean costra. Porque hablamos, que sí es una enfermedad contagiosa, ¿no? Que requiere que el niño no vaya a la escuela para no contagiar a los demás, ¿es así? Así es. Entonces sí, la recomendación es una semana más o menos el aislamiento y después reintegrar sus actividades siempre y cuando, ya se da aviso a la escuela, va a regresar a la escuela, tuvo varicela. En este momento ya mi médico me indicó que las costras no son riesgo para contagiar a algún otro de sus compañeros y estar pendiente en su grupo de si aparecen otros casos. En el caso de las escuelas, pues que separen a esos niños y los manden a su casa. Perfecto, ahí tienen amigas y amigos de Información Saludable. ¿Y dónde te podemos localizar, doctor? Bueno, nosotros estamos ubicados en la Clínica La Ceiba, en Centro Médico La Ceiba. Nuestro consultorio está ahí en el tercer piso, el consultorio 305. Estamos para servirles. Nuestro teléfono es el 351-1349. Estamos de lunes a sábado. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ya saben, tener mucha precaución, sobre todo ahorita en tiempo de calor, y seguir viendo tu programa Ahora Información Saludable.
En la actualidad contamos con avances tecnológicos que nos permiten detectar embarazos de alto riesgo y así salvaguardar la vida de las mamás y sus bebés. Vamos con el doctor Manuel González Gómez, ginecólogo, quien nos habla de este tema. Los embarazos de alto riesgo son aquellos que atraviesan por una complicación durante el periodo de gestación. En ellos intervienen muchos factores como la nutrición y la edad. Encontramos, por ejemplo, que la edad es algo muy importante. Las mujeres que tienen más de 35 años de edad tienen mayor probabilidad de cursar con complicaciones y de esta manera de tener algún mal resultado. La adolescente embarazada conforma un embarazo de alto riesgo porque no ha terminado todavía su desarrollo desde el punto de vista físico y reproductivo, y esto aumenta también las probabilidades de complicarse. En los últimos años ha incrementado el número de mujeres que logra concebir el embarazo en edades posteriores a los 30 años, y si a esto le sumamos enfermedades como la diabetes y la obesidad, las complicaciones pueden incrementarse. La obesidad nos lleva a tener mayor probabilidad de complicaciones tales como hipertensión, diabetes mellitus, y el embarazo puede hacer más evidente la manifestación de este tipo de problemas con todas las complicaciones que esto conlleva. Todos esos factores obligan a la futura madre a asistir con verdadera regularidad con su médico especialista, ya que incluso otras causas como la infertilidad o múltiples cesáreas requieren que la mujer lleve una vigilancia médica muy estricta. En aquellas que tienen infertilidad pueden cursar con embarazos múltiples, es decir, de más de un embrión, de más de un feto, 2, 3, y conforme el número de embriones aumenta, las probabilidades de cursar con complicaciones se ven cada vez más frecuentes. Esto debe obligar a que una mujer asista con verdadera regularidad y puntualidad a sus citas de control y vigilancia médica prenatal. De hecho, mujeres que tienen embarazos de alto riesgo deben hacerse estudios, los de base, que se llaman exámenes prenatales, y todos aquellos que están relacionados con los embarazos o la complicación que la enumera como mujer portadora de embarazo de alto riesgo. En el Hospital Ángeles Villahermosa existen las instalaciones apropiadas para ofrecer el abordaje médico cuando a una paciente se le ha diagnosticado como embarazo de alto riesgo. En el Hospital Ángeles contamos con una infraestructura bastante completa, contamos con el equipamiento médico y muchas veces con la presencia de muchos más médicos que conforman un equipo multidisciplinario en el cual el médico ginecobstetra lleva la pauta a seguir en el curso del embarazo. Pero si es una paciente diabética, debe participar un médico internista o debe participar preferentemente un médico endocrinólogo. Pero el ultrasonido es un recurso que nos permite conocer de manera bastante precisa la condición del feto. Cada vez los equipos son más exactos, cada vez son más precisos y de mejor definición. La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico que debe llevarse a cabo por médicos especialistas. Vamos con el doctor José González Mora, otorrinolaringólogo, quien nos habla más acerca de esta cirugía. La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico, el cual busca devolver a la nariz la armonía facial del paciente, es decir, que en un resultado óptimo, generalmente hace que la nariz siga los rasgos estructurales de la cara. Bueno, una rinoplastia es el término que se le da al manejo quirúrgico de la nariz en su parte externa. Habrá gente que no tiene ningún problema funcional, simplemente decidir un cambio en la forma. Entonces es cuando se sugiere una rinoplastia, quiere decir modificar nomás externamente la nariz. Los mejores candidatos para la rinoplastia son las personas que desean mejorar más no perfeccionar su apariencia o porque presentan algún problema respiratorio. Pues existen varias indicaciones, principalmente partiendo de la forma de la nariz. Cuando esta nariz tiende a ir hacia abajo, con disminución de este ángulo que forma el labio con la punta, hacia abajo, automáticamente
en este momento el movimiento. Para respirar, si cualquiera de nosotros hacemos esto, miraremos que el aire ya pasa con mayor dificultad. Entonces, en este momento, la sugerencia es levantar la punta para obtener función. Otro detalle es que las estructuras que forman esta parte del lóbulo de la nariz se encuentran débiles. Entonces, al respirar la gente se colapsa. Antes de realizar una rinoplastía, se sugiere se realicen los estudios pertinentes para tener un diagnóstico acertado. Uno de los estudios recomendados es la tomografía. Dentro del protocolo que yo utilizo para diagnosticar a los pacientes que requieren un procedimiento de estos o que vienen por un procedimiento de estos, sugerimos una tomografía axial computarizada, que ese es lo que actualmente a nivel mundial se maneja. Y encontramos que tenía una enfermedad de sinusitis. Entonces le propusimos el procedimiento tanto estético como mejorar la enfermedad de sinusitis que tenía. Y si vemos, es una nariz, ¿verdad? Es una mujer joven, 20 años, con un lóbulo ancho, si ustedes se dan cuenta. Vemos una raíz delgada. Vemos que sus características étnicas, porque también eso es muy importante, considerar y recordar que la nariz forma parte de una cara. La rinoplastía, a pesar de que en la mayoría de los casos se hace por estética, debe guardar una simetría con el resto de la cara del paciente para que sea exitosa. Porque la mayoría de gente que opina al respecto no tiene ni idea de lo que es la nariz, desgraciadamente. Nosotros hemos operado de cirugía septal y de cirugía de sinusitis niños de 4 años. Entonces, hay que recordar, cuando tenemos enfrente a alguien, tenemos a alguien con un problema y tenemos que individualizarlo. Tal vez una primera cirugía conservadora y más adelante poder hacer una cirugía más radical. La nariz sigue creciendo. El individuo, cuando menos en su desarrollo corporal total, en cuanto a un hombre, llega hasta los 30, 32 años. Y la mujer a los 25 años, no es a los 18. Durante los primeros días después de la intervención, el paciente debe mantener un reposo relativo, debido a la sequedad oral que produce la respiración oral, y tomando los analgésicos y demás medicamentos prescritos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Te recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde para seguir disfrutando del mundo de la salud en nuestro estado. Soy la psicóloga Rosy Estrada y nos vemos la próxima semana.